Volvemos ahora a Estados Unidos y la autopsia de George Floyd reveló que fue asesinado, que murió por sumisión, restricción y compresión de cuello. Están detenidos los 4 agentes que participaron justamente de este hecho. Básicamente el primero de ellos había sido Derek Chauvin. Y José, esto desató nuevamente un reclamo colectivo que es histórico en los Estados Unidos respecto al racismo. Sí, efectivamente. El reclamo generado, digamos, y la ola de protestas a partir de la muerte de Floyd reaviva una herida que todavía sangra en Estados Unidos, que es la herida del racismo. Estados Unidos es un país estructuralmente racista, que tiene un problema de discriminación estructural contra los negros y en menor medida contra los latinos, que sufren otro tipo de discriminaciones que tienen más que ver con la documentación y demás. En algún momento vale la pena comparar estas dos situaciones, son bastante diferentes y que tiene una larga historia, tan larga como la historia de Estados Unidos, que fue un país esclavista, como fue Brasil, como fue Argentina y como fueron tantos otros países del hemisferio occidental. Pero es un país que no ha logrado resolver este trauma nunca. Estamos viendo imágenes justamente de Tupac, que es este rapero que fue asesinado a balazos hace unos años y que relataba a través del rap, es uno de los referentes del género, la situación puntual, histórica. Bueno, las imágenes en blanco y negro también la referencia. Tupac fue uno de los símbolos, digamos. Hubo muchos, y hubo un año, que me parece que es un año clave para entender esto, que es 1968. En 1968 pasaron en relación a este tema varias cosas, todas el mismo año. Fue el año de los Juegos Olímpicos de México, donde 2 atletas afroamericanos, Tommie Smith y John Carlos, cuando recibieron la medalla en el podio olímpico, no sé cómo se llama, el estrado, donde están los 3 ganadores, levantaron el puño, ahí tenemos la foto, levantaron el puño. El Black Power. Del Black Power, haciendo el saludo, que era el saludo de una organización que en ese año había ido adquiriendo un enorme poder y se había ido extendiendo alrededor de diferentes ciudades de Estados Unidos, que fueron los Panteras Negras, muy combatidos por el FBI de Hoover, el director del FBI, que lideró una especie de guerra sucia contra las Panteras Negras, una organización que llegó a tener mucho poder, mucha capacidad de representación en las comunidades negras de Estados Unidos. Nació como una especie de autoprotección frente a la brutalidad de los policías de California. Ese fue el origen de los Panteras Negras, una organización de afroamericanos que se protegían y se defendían de la brutalidad policial. Se fue extendiendo y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y de enfrentamiento a esta brutalidad policial. Recordemos que la Ley de Derechos Civiles había sido sancionada en el año 64. Es la ley que igualó los derechos de los blancos con los derechos de los negros. Hasta el 64 en Estados Unidos, un dueño de un restaurante podía decir: acá no entran blancos. Claro. O el chofer de un colectivo podía decir: los negros se sientan de este lado, los blancos se sientan de este lado. Hasta el 64, durante la presidencia de Johnson, el vice de Kennedy, que heredó, digamos, la presidencia de Kennedy, y después fue reelecto en el 64. ¿No? Y esta iniciativa que comenzaron los deportistas luego se replicó con el correr de los años también por distintos referentes. Está Spike Lee. Está Spike Lee, uno de los cineastas icónicos, digamos, que mejor ha mostrado y que mejor ha descrito la situación de los negros en Estados Unidos. Hay muchas películas de Spike Lee que muestran muy claramente cómo esto ha ido evolucionando. No, y un último comentario también me parece, Silvia, para entender hasta dónde se remite la situación, insisto, de discriminación estructural que sufren los negros en Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo solo 2 países que conservaron disposiciones institucionales racistas. ¿Qué quiero decir con esto? Racismo hay en todos lados, en la sociedad argentina, en la plaza frente al Palacio Quemado en Bolivia, los indígenas no podían entrar hasta Evo Morales, digamos. Claro. Bueno, a ver, ahora, disposiciones institucionales, es decir, leyes racistas, había en solo 2 países después de la Segunda Guerra Mundial. Uno es Sudáfrica, el otro es Estados Unidos. Martin Luther King, me había olvidado, murió en el 68 asesinado por un segregacionista blanco. ¿Por qué protestaba Martin Luther King en la marcha en la cual participó poco antes de que lo mataran? Porque los basureros de, no me acuerdo ahora la ciudad donde murió, en Memphis, me parece, los que trabajaban en la basura, los recolectores de basura de Memphis, negros cobraban lo mismo que los blancos. Ahora, cuando llovía, a los blancos le pagaban y a los negros no. O sea, cuando había una cuestión climática, racial, a los negros no le pagaban. Esa era la protesta que estaba liderando en ese momento Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en el 64, por la lucha por los derechos civiles, y otro Premio Nobel de la Paz afroamericano, los 2 únicos Premios Nobel de la Paz afroamericanos, Martin Luther King, y el otro está en la foto ahí, que es Barack Obama, que recibió también como primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Bueno, gracias José, y veíamos hace muy poquitos días justamente a través de las redes sociales y las distintas notas que se le han hecho en Estados Unidos, claro está, a Barack Obama y a su esposa Michelle respecto de la necesidad de
respetar los derechos humanos, de protestar de manera pacífica, pero sobre todo de abogar a la política, en referencia a Trump, a la buena política para enfrentar la situación actual de los Estados Unidos.